A los niños, regla de oro primaria, a los niños no les corresponde cargar con las emociones de los papás. De acuerdo. Si el niño siente que lo están dejando en un lugar peligroso, es decir, si mi mamá está hecha un manojo de nervios, pues ¿dónde me está dejando? Por supuesto. ¿Con quién me está entregando? Entonces, la entereza, lo que pasa es que aquí hay mucha angustia también de los papás, ¿no? Y entonces empieza a llorar un niño y la mamá es como, bueno, si quieres no te quedes, bueno, si quieres otro día, ¿no? Bueno, déjenme, me voy aquí un ratito. Eso manda mensajes cruzados y no ayuda, por supuesto, al proceso de adaptación. Que no. Y en este momento, algo que sí les quiero decir muchísimo, que es importante, tendemos nosotros por nuestra propia inquietud a hacer como una entrevista laboral. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué trabajaste? ¿Con quién comiste? Cuando en realidad el niño necesita llegar a la casa, tocar base y soltar. Claro. Dalia Bruch es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría en orientación psicológica y psicoterapia por Boston University. Tiene más de 21 años de experiencia clínica con adultos y 15 años de experiencia en asesoría y orientación para padres de familia y maestros. Es especialista en temas de vinculación afectiva, disciplina e inteligencia emocional, entre otros. Está certificada por la metodología Hand in Hand Parenting y entrenada con el Dr. Gordon Neufeld. Hace algunos años ya, cuando dejé a mi primer chiquito en el kinder, recuerdo como si fuera el día de ayer, con un poco de angustia y un poco de incertidumbre, me quedé estacionada en la puerta del colegio, por si él necesitaba algo. Por supuesto, me lo sacaron a la hora de la salida. Mi niño nunca lloró ese día, lloró al día siguiente. Pero quiero hacerles a ustedes, los miles de niños y las miles de madres que están por entrar por primera vez al colegio, este proceso de adaptación un poco más sencillo. ¿Qué debemos de saber? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de esperar? Y por eso, Dalia, te agradezco muchísimo que estés con nosotros el día de hoy para hablar sobre este tema que es la entrada al kinder, que bueno, el día de hoy ya es inminente y estoy segura que muchas mamás que nos están viendo están nerviosas por este tema. Muchísimas gracias por la invitación y definitivamente es un periodo que mueve muchas cosas y es un periodo que inquieta tanto a niños como a padres como a familias. Entonces, por supuesto. Pues gracias por invitarme, encantada de estar aquí el día de hoy platicando este tema. Y lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es que esto es un periodo de transición y un periodo de transición se caracteriza por tener elementos de un periodo anterior, que en el caso de muchos niños pues es estar en casa todo el tiempo con sus cuidadores primarios, claro, y un periodo nuevo al que habitualmente o eventualmente van a transitar. Entonces, un periodo de adaptación pues tiene un pie por un lado y un pie por el otro lado. Y tenemos nosotros, como madres, como padres de familia, tener en cuenta que va a tener ciertas características. Otra cosa importante, Dalia, que me gustaría platicar es que los papás, las mamás, los cuidadores primarios, transmitimos a los niños de manera consciente y de manera inconsciente también, sin necesariamente darnos cuenta que a lo mejor mi propio miedo, mi propia angustia, mi propia preocupación es algo que yo estoy transmitiendo. Entonces, a medida que yo pueda tener eso consciente, también voy a ayudar un poco a que este proceso sea más fácil. Sí, sin lugar a dudas empecé con esta anécdota porque me queda claro que yo estaba muy nerviosa y en ese momento yo no supe cómo actuar, al grado que me quedé estacionada todo el kinder, toda la estancia en el kinder, por si él necesitaba algo. Por supuesto que no me lo iban a sacar. Entonces, antes de empezar con este proceso, me gustaría platicar contigo sobre dónde los vamos a dejar, ¿no? Como padres, lo primero que necesitamos es estar seguros que los vamos a dejar en un ambiente amoroso, en un ambiente respetuoso, porque creo que eso también nos va a relajar muchísimo a nosotros. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Cuáles son estos signos que nos pueden indicar que este kindercito, que este colegio tiene lo que necesitamos para darnos la seguridad de dejar ahí a nuestros chiquitos? Este tema que tocas, Dalia, es muy importante, porque al final del día son muchos los factores que nos llevan a elegir un colegio.
Puede ser desde distancia de casa, puede ser desde comodidad del trabajo, por ejemplo, puede ser un sistema en particular educativo que nos llame la atención, pero el común denominador, sin duda, tiene que ser que tanto yo mamá o yo familia como el niño sintamos contención, sintamos que es un lugar en el que van a poder cubrir las necesidades de mi hijo, de mi hija, y creo que al momento de elegir es tomar en cuenta todos estos factores que se alineen a mi perspectiva de crianza como familia, pero también que yo pueda llegar y hacer las preguntas que yo necesite. Oye, ¿cómo es un día normal aquí? ¿Qué hacen cuando un niño se la está pasando mal? ¿Cómo es el contacto casa-escuela, por ejemplo? Es un factor importantísimo. ¿no? Entonces, pues la verdad es que tomar en cuenta todos estos factores que son importantes para la familia, pero sin duda enfatizar en qué necesito yo, preguntarme yo, qué necesito yo como mamá y como papá para estar tranquila de que el lugar en el que lo estoy dejando es el lugar que quiero para mis hijos. Excelente. Ahora cuéntame, ahora que hablas del contacto casa y escuela, hay cierta información que como padres sería bueno que le diéramos a la escuela, como por ejemplo, mira, mi hijo acaba de tener un hermano bebé, solo quiero que pongas atención porque está un poco más sensible, o está dejando el pañal, por favor pregúntale más veces, en casa lo hacemos así o asado. ¿Hay cierta información que nos recomiendas dar de antemano al colegio para facilitar este proceso de adaptación? Sin duda, entre más, sin dar demasiado detalle, porque obviamente yo tengo que dar la oportunidad al colegio, a las maestras de que vayan interactuando con mi hijo, con mi hija, pero sí creo que las cosas que son importantes o sobre todo las cuestiones por las que está transitando la familia, si yo puedo compartir la información, para ellos también es más fácil identificar si es alguna situación es relacionada solamente al proceso de adaptación al colegio o puede tener que ver con lo que está pasando en el entorno inmediato. Por supuesto. Ahora, ¿es normal que les cueste trabajo cuando los dejamos? ¿Es normal que haya llanto? Es normal, es esperado y quiero platicarles un poco cómo y por qué se da este llanto. Por favor. ¿Sí? Les hablaba yo hace un rato que esto es un proceso de transición. Un proceso de transición, tienes un pie en un estado y un pie en el otro estado. La mayoría de los niños cuando entran al kinder, primero, ellos no piden ir al kinder, claro, ¿no? Quizá niños que tienen hermanos grandes y ven que sus hermanos se van, pueden tener un poco más de contacto con eso, ya lo abordaré más adelante. Pero la realidad es que lo primero que tenemos que saber es que ellos no lo pidieron. Segundo, si fuera por los niños, se quedarían con su mamá, con su papá, con su cuidador primario en casa, no necesariamente quisieran enfrentar la separación. Y la otra cosa es que tenemos que entender que la escuela para ellos es incierta. No conocen, no saben a qué vas, por más que tú les digas que la van a pasar increíble. Entonces, pues el llanto es una forma de expresar esta alarma, el llanto es una forma de expresar pues cierta incertidumbre y sobre todo una forma de expresar y si mejor no, y si mejor me quedo en casa con mi mamá. Entonces, claro que es normal, claro que es esperado y de ninguna manera queremos apagar este llanto que a los papás nos causa tanta angustia. Muchísimo. A ver, cuéntame un poquito más sobre esto, porque nuestra primera reacción como padres es, tranquilo, no llores, ¿no? Claro. Pero en realidad, ¿qué están sacando con ese llanto? Pues están sacando angustia, están sacando miedo, están sacando incertidumbre. Definitivamente un niño que está llorando quiere ser consolado, quiere ser contenido, pero no necesariamente necesitamos correr a resolver. Creo que estamos ante un tema que se llama validación. El niño está angustiado, está triste, él no quisiera, pero como no es opcional y como igual va a suceder, mejor tener la generosidad emocional para poder acompañar al niño a transitar por esto. ¿Y qué deberíamos hacer? Digo, hay escuelas que tienen el protocolo ya muy bien definido, ¿no? Ni siquiera te dejan sí. Intervenir o meter de tu cuchara, pero ¿qué debería de hacer la escuela ante un chiquito que se queda llorando? Muchas veces tú estás en la fila de carros y solo los vas dejando. Sí. Muchas otras sí te dejan bajarte, pero ¿qué debería de hacer la escuela ante un chiquito que se queda llorando? ¿O qué deberían de hacer los padres cuando lo dejan llorando? Primero los padres, voy a irme primero a contestar a este lado, los papás que si hay la posibilidad de que hayan ido al salón antes con el niño, ¿no? Son algunas cosas que pueden minimizar sobre todo la incertidumbre, que es uno de los generadores más importantes de este llanto. Anticiparnos. Como anticipar un poco, ¿no? Explicarle al niño claramente lo que va a pasar.
Una herramienta muy importante es como puentear y decirle, cuando te recoja vamos a ir a casa de tu abuela o te voy a traer las galletas que me pediste en la mañana, que no había en la casa. Enfatizar mucho en esta parte de yo voy a venir por ti o tu abuelita va a venir por ti o como darles muchísima claridad y sobre todo que te vean a ti entera, tranquila, porque si el niño siente que lo están dejando en un lugar peligroso, es decir, si mi mamá está hecha un manojo de nervios, pues ¿dónde me está dejando? Por supuesto. ¿Con quién me está entregando? Entonces, la entereza, lo que pasa es que aquí hay mucha angustia también de los papás, ¿no? Y entonces empieza a llorar un niño y la mamá es como, bueno, si quieres no te quedes, bueno, si quieres otro día, ¿no? Bueno, déjenme, me voy aquí un ratito. Eso manda mensajes cruzados y no ayuda, por supuesto, al proceso de adaptación. Por supuesto que no. Entonces, eso desde el lado de los papás, ¿no? Paciencia, mucha paciencia. El proceso de adaptación toma tiempo. Ahorita vamos a ahondar un poquitito más en eso, pero el proceso de adaptación toma su buen tiempo. No necesariamente en todo ese proceso de adaptación va a haber llanto, pero pueden haber otras situaciones que sucedan. Hay altibajos y puede afectar otras áreas de la vida del niño, ¿no? Exactamente. Y como escuela, que me parece importante, pues primero la escuela tiene que saber, y yo creo que las escuelas están preparadas para entender que esto es un cambio, que esto es un proceso. Entonces, también mucha contención, si se puede y sin romper evidente ningún tipo de protocolo, pero mucha contención física también, mucho acompañamiento, tratar de validar y de entender lo que el niño está sintiendo y decirle, entiendo que quisieras irte con tu mamá, tu papá va a venir en un ratito, mientras, mira, te muestro esto. Y sin invalidar el llanto, ni decirle, no llores, no, tratar un poco de interesar o de enganchar al niño con lo que sea que pueda despertar curiosidad y bajar un poco esta como parte emocional. Claro, y que además se da sobre todo a la llegada, cuando lo entregas. Muchas veces lo entregas, se queda llorando y cuando hablas, porque por supuesto mamás, todas hablamos a ver si ya está tranquilo, sí. Te dicen ya está tranquilo y todo se escucha tranquilo, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinas de dejarlos de pronto con chiquitos que usen un objeto de apego o niños que usen chupón? ¿Qué opinas de incluirlo en el proceso de transición? ¿O sería un poco prolongar el proceso de adaptación porque eventualmente les van a pedir que no lleven el objeto de apego o que no lleven el chupón? Mira, lo primero es preguntar en la escuela cuál es el estatus, porque hay escuelas que te van a decir, me da mucha pena, pero aquí no permitimos que traigan ningún juguete, ningún objeto, ni nada. Claro. Esta pregunta la recibo mucho y yo soy mucho de plantear, depende del caso. ¿A qué voy? Si tú tienes un niño que usa chupón todo el tiempo, por ejemplo, solo no lo usa a la hora de comer, entonces primero tienes que dejar el chupón un poco en su espacio seguro, que es la casa, antes de mandarlo a la guerra sin fusil, ¿no? Entonces, 100%. Sí plantearía yo que depende el caso, depende de la perspectiva del colegio. Ahora, si decidimos como familia o el colegio nos dice, no, de verdad, me da mucha pena, pero aquí no lo permitimos, no pueden traer su cobija, entonces tener un proceso donde, por ejemplo, yo recomiendo mucho que los niños antes de irse a la escuela digan, aquí voy a dejar mi cobija y aquí la voy a encontrar cuando regrese. Es una especie también de puenteo, ¿no? Claro. El chupón es un poco diferente a los objetos porque el chupón, pues digamos que a muchos niños les da seguridad. Entonces, con la mayoría de las cosas, soy de la idea de decir, a ver, déjenlo en casa, si se puede, lo ponemos aquí y aquí va a estar cuando regreses de la escuela, ¿no? Nadie lo va a mover. A muchos niños cuando están llorando, y sobre todo sin mamá, hay cosas que no los calman más que el chupón. Correcto. ¿No? Entonces, dependiendo el caso. Dependiendo el caso, dependiendo el apego al chupón, dependiendo si el chupón nada más lo utiliza un ratito antes de dormir, pues entonces no vale la pena volverlo a meter en la mañana para tranquilizarlo, para ir al colegio. Y por supuesto, mamá, si tu hijo usa chupón y sabes que lo necesita muchísimo y está próximo a entrar a la escuela, y ya sabes que no te van a dejar llevarlo, empieza este proceso, ¿no? De dejar un poco el chupón durante el día para que no le cueste tanto trabajo. Y en ese sentido, es un poco como cualquier proceso de adaptación, ¿no? Como dejar la siesta, que sí requiere de un tiempo, como la llegada de un hermano. Háblame un poquito de los pasos de este proceso, ¿no? Más o menos cuánto dura, ¿cuándo podemos decir, ok, ya se dio el proceso de adaptación?
Mira, lo que pasa es que la gente identifica el proceso de adaptación relacionado a si sigue llorando o no sigue llorando. Claro. Y el proceso de adaptación es un abanico y es un espectro amplísimo de cosas que pueden suceder derivadas de un proceso de adaptación, pero que ya no se ven tan claras, ¿ok? Desde mi perspectiva profesional e incluso personal como mamá, los procesos de adaptación en general, ¿no? Obviamente yo hablo de un rango, duran alrededor de 6 a 8 semanas. Imagínate. Pero no significa, por favor, no significa que 6 a 8 semanas vayan a llorar. Puede ser que lloraron un par de días, pero a lo mejor en esas 6 a 8 semanas pues están más irritados, están más cansados, están más como apegados a mamá, apegados a papá, como con más necesidad afectiva. Eso te iba a decir, que muchas veces cuando salen de la escuela y llegan a casa, claro, ahí es cuando necesitan ese contacto total. Y en este momento, algo que sí les quiero decir muchísimo, que es importante, tendemos nosotros por nuestra propia inquietud a hacer como una entrevista laboral. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué trabajaste? ¿Con quién comiste? Cuando en realidad el niño necesita llegar a la casa, tocar base y soltar. Claro. Entonces, yo sugiero siempre en este tenor decirle, ¿cómo te fue, mi vida? ¿Te extrañé? ¿Quieres sentarte un ratito a ver un cuento? Y no hacer una entrevista como si fuera una entrevista laboral. A lo largo de la tarde el niño va a ir soltando y platicando, pero necesita llegar y asimilar que ya tocó base, sobre todo los primeros meses de ingreso a la escuela. Llegar a ese que es un lugar seguro, sí, y estar poder en paz, relajarse, ¿no? claro. Luego muchas veces también nos preocupamos porque no nos cuentan nada. Exacto. Digo, de entrada hay chiquitos que a esa edad no tienen ni el lenguaje. desarrollo del lenguaje, claro, para poderte contar todo lo que hicieron, pero luego es que no me cuenta nada. Claro, ¿no? Y a las mamás les inquieta muchísimo. Si no me cuenta sí. nada es que algo está mal. No, hay veces que los niños, digamos que van a la escuela y utilizan todos sus recursos emocionales para adaptarse, para lidiar con el otro niño, con la maestra, con las reglas, etcétera. Llegan a la casa y lo que quieren es soltar, como si tuvieran pues digamos que algo que los está incomodando y quieren soltar. Entonces tenemos nosotros también que dar chance a esto. Ahora, me regreso un poco, me preguntabas cuánto dura un proceso de adaptación. Y yo digo 6 a 8 semanas porque es realmente cuando está esta curva donde vemos muy evidente el llanto, la primera semana no se quiere bajar del coche, dice no quiero ir a la escuela. Y ojo, no pasa con todos los niños. En una misma familia puedes tener experiencias diametralmente opuestas con la entrada al kinder porque depende de muchos factores personales del niño y del estatus actual. Mi hijo mediano nunca jamás lloró. Nunca, ni el mío chico. O sea, el día que lo llevé a la escuela dije, wow, estaba hecho para venir a la escuela, se despidió de mí, la que lloró fui yo, ¿no? Exactamente el mismo caso. Yo decía, a ver, seguro mañana ya llora. Seguro mañana ya llora y yo lista, esperando. preparada con toda la artillería. Nunca lloró. Nunca lloró. Nunca le costó trabajo, pero sí, por ejemplo, el sueño de pronto se me despertaba en la noche un par de veces y yo decía, ¿pero por qué? Claro que ahora, después de entender este proceso, cuando los niños van a la escuela, y hablando de este proceso de adaptación y de estas semanas de las que yo hablo, va a la escuela, funciona súper bien, pero regresa a la casa y quizá en cualquier momento pues se explota porque le diste el vaso rojo en vez del vaso azul. O en la noche tiene despertares un par de noches. Todo esto es parte del proceso de adaptación, no suele ser un tema aislado y pasando estas semanas debería todo de empezar a acomodarse. Acomodarse. Yo lo veo mucho en consulta cuando entran a la escuela y me dicen, es que entraron a la escuela y ¿qué podemos hacer? Yo siempre les digo, son de estas regresiones que son esporádicas, que son detonadas por un hecho muy puntual y va a pasar. Lo que necesita es terminar de adaptarse. Muchas veces también se les quitan la siesta, les mueven la siesta y también tienen que acoplarse pues a esos nuevos horarios. Algo que sucede mucho y te quería preguntar por qué, es que eso que no hablan cuando llegan de la escuela, lo quieren platicar antes de dormir. Pasa muchísimo y yo sí les quiero decir que hay 3 momentos clave en los que los niños bajan un poquito como estas defensas normales y necesarias para lidiar con la vida. Y hablo de niños de entrada al kinder y niños mucho más grandes también. Los primeros minutos cuando despiertan, los primeros minutos cuando llegan de la escuela y los últimos minutos antes de dormir. La razón por las que, según ellos, ya se van a dormir y empiezan con, te puedo decir una cosa, y te empiezan a platicar,
es porque en la noche ya finalmente bajan sus defensas que se utilizan a lo largo del día para lidiar con las cosas y sale todas las inquietudes. Claro. Entonces, yo sé que a esa hora ya como mamá dices, ya por favor, ya duérmete, pero créanme, por favor, que abrir las puertas a estos 3, 4 minutitos, porque tampoco crean que se va a alargar mucho más, y escuchar y platicar y rebotar, son maravillosos para afianzar el vínculo, que es una de las herramientas primordiales para todos los procesos de adaptación, y que el niño se pueda dormir tranquilo. Totalmente de acuerdo, y además solo tienen que iniciar su rutina relajante a lo mejor 10 minutos antes. Correcto. Pero puede ser que esos momentitos sea cuando más información de su día te vayan a dar, absolutamente. ¿No? Es cuando te dicen, este me mordió, hicimos pan, me tocó el pastel morado. Es cuando te dan esos pequeños detalles que tú querías que te dieran cuando llegaron de la escuela y ellos no estaban listos para darte. Absolutamente, y además es en ese momento cuando ellos de alguna forma acomodan la información, porque nosotros tenemos que entender una cosa, Dalia, ellos van a la escuela y todo el mundo les dijo, es que vas a ir a la escuela y está increíble, es como cuando van a ser el hermanito, ¿no? Claro. Te la vas a pasar increíble y es padrísimo y te va a encantar, y el niño dice, yo ni quería ir, no están mis papás, estoy solo. Hay un niño que me dice que me molesta o que ya conoce el salón, o en caso de que sea Montessori, que es más grande que yo, entonces ellos no viven todo esto increíble que les plantearon. Entonces llegan a la casa y tienen que acomodar esto como de decir, a ver, ¿qué sí me gustó, qué no me gustó? No fue todo malo, 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 ni todo bueno, bueno, bueno. Y ya es ya en la noche cuando esto se acomodó. Entonces te lo pueden platicar un poco más semi-articulado, dependiendo de la edad, obviamente. Supongo con todo lo que nos dices que la entrada a la escuela sin lugar a dudas sí puede detonar pues un poco de ansiedad por separación, ¿estamos de acuerdo? Uy, muchísimo. ¿Cómo lidiamos con esta ansiedad por separación? La ansiedad de separación se da alrededor, puede comenzar más o menos alrededor de los 7 u 8 meses de edad y más o menos empieza a ceder alrededor del año, 3 meses, más o menos, meses para acá, pero básicamente. Y después el niño ya está bien y ya se logra separar y no hay este periodo de ansiedad. Cuando entran a la escuela es una separación larga, porque el niño no tiene temporalidad, son muchas horas. Entonces puede haber una regresión muy importante de ya me dejaste en la mañana, entonces en la tarde que tú te quieres a lo mejor ir a trabajar o lo que sea, el niño se va a pescar porque dice ya lidié o ya pagué mi cuota de separación no por el día, ¿no? Entonces es muy normal, es esperado. Muchas mamás me dicen, ay, pues de plano me le desaparezco. Y yo voy mucho en contra de esto, porque el que tu hijo se voltee a agarrar la crayola y voltee de regreso y tú ya no estés, confunde mucho. Entonces, a ver, me queda claro que las mamás que lo hacen un poquito como porque piensan que se lo están haciendo más fácil. Lo hacen también para evitar el llanto, ¿no? Es que si me desaparezco no llora. Correcto. ¿No? Pero entonces, cuéntanos, yo creo que esto es básico en la maternidad, ¿por qué no es bueno desaparecernos? Porque no es bueno a pesar de que haya llanto, es preferible despedirnos. Absolutamente, no es bueno desaparecerse porque le pegas directo en la confianza a tu hijo. Okay. Si tú tienes a tu mamá al lado, te volteaste para agarrar un Kleenex o una crayola y volteas y tu mamá ya no está, al principio es muy difícil porque los niños no han desarrollado el concepto de permanencia de objeto. O sea, a los 8 o 9 meses tú puedes ir al baño y el baño está aquí al lado, pero el niño no sabe que existes y ya no te ve. Entonces, eso pasa cuando son chiquitos. Cuando son más grandes y nosotros nos los desaparecemos para evitar el llanto, generamos en ellos una profunda desconfianza y créanme, por favor, que a la larga esto genera temas de ansiedad. Por supuesto. Porque desconfían de su entorno inmediato. ¿Cómo? ¿En qué contexto me volteé un momentito y mi mamá desapareció? Literal. Entonces, obviamente, se te pegan más porque no quieren que te desaparezcas, pero ni un segundo. Claro, la última vez que la dejé de ver, de pronto volteé y ya no estaba, no se me va a perder. Entonces, la indicación debería ser siempre, si te vas a ir, porque a ver, todas nos tenemos que ir en algún momento. Claro, por supuesto. Aunque sea que lo dejes con papá, aunque sea que lo dejes con la abuelita que más ama, decirle, ya me voy. Regreso antes de la comida, claro. Regreso en un ratito, te voy a traer esto, voy a mi trabajo, siempre. Aquí hay un tema importante que tiene que ver con cómo nosotros, papás, tenemos que poder lidiar con el malestar que nos genera a nosotros. El llanto del niño genera malestar en el niño y es una expresión de malestar, pero el llanto del niño me genera malestar a mí.
Y ahí con lo que tenemos que trabajar es con nuestras propias emociones. Exactamente. ¿Por qué nos está poniendo tan incómodo? Correcto. La gran emoción de mi hijo, Exacto. ¿no? Que es normal, es esperada. Y que es válida. Y él está tratando de expresarlo. Los niños tienen dos formas de expresar, ¿no? Llorando o hablando los que pueden hablar. Entonces, pues es la forma que tienen de expresar esto. 100%. Ahora, hay algo, porque siempre que te escucho hablar lo dices, y me encanta cómo lo explicas, estos rituales amorosos para dejarlos en el colegio, o sea, sí despedirnos, siempre avisarles, pero podemos hacer una especie de ritual amoroso que los ayude también a que esta separación sea más fácil. Definitivamente, estos rituales lo que dan a niños consistencia, ¿no? Estos rituales lo que le dan aparte de esta contención, es decir, yo ya sé cómo van a pasar las cosas. Y esa certidumbre le pega directamente a la incertidumbre que generó la escuela en primer lugar. Claro. Entonces, un ritual, para empezar, hay un ritual general que tiene que ver con la rutina. Entre más nos apeguemos a hacer lo mismo por las mañanas, también el niño va asimilando el orden de las cosas. Si yo ya sé que las mañanas, que es un niño al que le cuesta trabajo estar a tiempo y yo ya estoy jalándome los pelos de las prisas, entonces eso se le pasa directamente a un niño. Claro. Entonces tengo yo también que modular mi tiempo. Pero en este tema de rituales de amor, puede ser que tú le des un besito en la mano, por ejemplo, a mí esto me gusta mucho, ¿no? Le das un besito en la mano y le dices, te dejo este besito y lo compartimos después. Por ejemplo, cualquier cosa, digo, cada mamá, cada papá conoce a su hijo como para identificar qué tipo de expresión de amor le va a funcionar. Puede ser una frase de 2, 3 palabras, puede ser esta herramienta de puenteo que yo decía, y si tú quedas de llevarle algo, llueve, truene o relampaguee, llévaselo cuando lo recojas. Porque eso le da seguridad, claro. Eso le da certeza que lo que le dices es lo que va a pasar. Cualquier ritual que tú quieras y puedas hacer que fortalezca la conexión, es como si el niño se lleva una cuerda invisible. O sea, literal el hilo invisible. Es el hilo invisible. Que de hecho les recomiendo muchísimo ese libro, se llama El hilo invisible, si quieren. Es que les sirve muchísimo en este momento que van a entrar al colegio. Justamente habla de este hilo invisible que es irrompible. Y que el niño se lo lleva a donde sea que vaya, que así es finalmente, ¿no? Absolutamente. Y me preguntan mucho, por ejemplo, en este momento de entrar a la escuela, de la independencia y de la dependencia, ¿no? Porque unos niños son más independientes, porque unos niños son más dependientes. Y hay una frase que me gusta mucho, que planteo mucho, que dice que la independencia absoluta solamente llega después de la dependencia absoluta. Correcto. Entonces, si tú vas a una fiesta infantil con tu hijo, haya entrado o no a la escuela, y tu hijo se necesita quedar pegadito a ti, ellos tienen su propio termómetro. Por supuesto. Y ellos generan esta dependencia que les permite después ser independientes con este hilo invisible que decías. Pero así es con todos los procesos de independencia. Como no todos tienen que controlar esfínteres para entrar al kinder, que ese es tema de otro podcast, por supuesto, o sea, de otro episodio, también no todos son tan independientes el día 1 que los dejas en el kinder, ¿no? Y se vale. Se vale porque depende de un montón de factores, depende de cuestiones del niño, depende de temperamento, depende de si es el primer hijo, depende de si tú como mamá estás colgada de la lámpara o estás con muchísima angustia, depende de si tiene hijos grandes, como les decía, hermanos grandes, perdón, que ya ha visto que se vayan al colegio, depende de muchas cosas. Ahora, nos recomiendas hacer un poquito más concreto el tiempo para ayudarles a saber cuándo los recogemos, por ejemplo. O sea, si les decimos, yo paso a la salida de la escuela por ti, tal vez no saben qué significa, pero después del lunch voy a estar parada en la puerta. Correcto, vas a llegar ahorita, vas a jugar, ya te va a decir tu maestra, o vas a trabajar. Después del lunch los van a dejar salir un momentito a los juegos o al jardín o al patio, y después yo voy a pasar por ti. Después de que te formen, yo voy a pasar por ti. ¿Y qué crees? Voy a llegar unos minutos antes. Cuando tú salgas de la escuela, yo ya voy a estar aquí. Ok. Ahora, es muy común y me lo preguntan seguido, después de una semana que llevan yendo al kinder y que a lo mejor ya los últimos días les estaba yendo sensacional y la mamá ya se queda más tranquila, viene el fin de semana y el lunes otra vez les cuesta muchísimo trabajo quedarse. ¿Es normal? Es absolutamente normal, y después de vacaciones ni te cuento. O si se enfermaron, por ejemplo, entonces el niño fue 2, 3 días y se enfermó 2 y se juntó el fin de semana, la siguiente separación les vuelve a costar trabajo. Menos intenso probablemente, menos duración, pero siempre van a hacer su lucha
por alargar el tiempo con la familia. Ok. ¿No? Porque Entonces, muchas sí veces pensamos, algo no está bien, tengo que hablar en la escuela, algo está pasando en la escuela porque mi hijo llora cada vez que lo dejo y ya no estaba llorando. Normal, esperado, y nosotros tenemos que seguir la misma rutina, el mismo orden. Mi vida, sé que estuvimos mucho tiempo el fin de semana juntos, en la tarde nos sentamos a ver tu película o nos sentamos a ver este cuento. Es más, dejo el cuento aquí para cuando regresemos de la escuela. Ok. Tal cual. Ahora, Dalia, ya entendemos que, bueno, es un proceso que puede durar entre 6 y 8 semanas, que puede haber llanto, que puede afectar otros momentos, como la siesta, la alimentación también se puede ver La alimentación afectada. también se afecta porque, a ver, los niños hay dos cosas que tienen absoluto control ellos, que es la alimentación y el control de esfínteres, ¿no? En el cual, digo, el control de esfínteres hay muchos indicadores, como decías, ese es otro tema. Pero cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, claro que se afecta el sueño, se afecta la alimentación, se afecta el nivel de energía. Tengo mamás que me dicen mucho, y es que yo entiendo que se canse, pero está agotado, o sea, no lo puedo mover en la tarde. Los niños están, digamos, nivelando sus necesidades. Entonces, puede haber un niño que de pronto esté un poquito más inapetente porque es la misma angustia, puede haber el contrario, un niño que por el gasto de energía o simplemente por este mismo proceso, pues manifieste más. O también a veces cambian los patrones de alimentación. De pronto en la escuela le dan un lunch que antes no se comían en su casa y llegan a la casa y ya no tienen tanta hambre, correcto, ¿no? Correcto. Fíjate que yo incluso con mis hijos que están más grandes, por supuesto, ya no están, ya no son de entrada al kinder, la primera semana de clases no los llevo a clases en la tarde. Porque llegan tronados. Esa primera semana llegan tronados, dejo que agarren el ritmo, dejo que se recuperen y ya la segunda semana entramos con todo. La verdad es que me parece una excelente Todos somos más felices, funcionamos mejor. Claro, porque vienen de un periodo de estar juntos, de estar con sus papás todo el tiempo, de descansar, de tener otro ritmo, otras libertades, y pues obviamente la entrada a la escuela les genera todo esto que estamos platicando. Dalia, ¿qué signos tendríamos que tener para decir, ¿sabes qué? Le voy a meter freno, puede ser que todavía no esté listo? ¿Para ir a la escuela? Sí. Es decir, que digas, ya traté y de plano no. Buenísimo. Llevamos un rato, de verdad lo estamos intentando, puenteo, lo dejo, lo recojo. Muy bien. O sea, entiendo que es un proceso, pero algo ya no me está gustando. ¿Qué necesito ver para decir eso? Buenísimo. Si ya pasaron estas semanas de las que estamos hablando y tú ves que el llanto sigue, si tú estás viendo, por ejemplo, que el niño empieza con conductas mucho más agresivas o tics, incluso empieza a morderse las uñas, empieza a agredir más, después de este periodo normal de adaptación, empieza a tener afectaciones al sueño importantes, regresiones en cuestión de control de esfínteres si ya lo había, temas, cualquier cosa que te brinque demasiado, que sea una conducta extrema o que de verdad tú llegues a la escuela y el niño siga aferrado a ti, quizá no estaba listo. Y a veces, si ya pasó todo este tiempo y ya tratamos A, B, C, vale más la pena si es posible, porque a veces también entiendo que esto no siempre es posible. Claro, a veces depende de que la mamá tenía que entrar ya al trabajo, de que sí. Si es que es posible y se puede, quizá echarse un paso para atrás, pero sí quiero ser muy enfática con esto en el sentido de dar chance, dar oportunidad a que este periodo de adaptación pase. Porque si yo a la primera semana digo, no, ya lloró muchísimo, me lo echo para atrás. Y 2 semanas después digo, no, ya está listo, va para adelante. O sea, ningún proceso dura 2 días o 3 días. O sea, sí necesitamos darle oportunidad al niño de adaptarse al lugar en el que lo estamos dejando. Correcto. Y si ya elegimos un lugar, vamos a confiar en que ese lugar también sabe hacer las cosas, ¿no? Definitivamente. Y yo, ¿sabes qué quiero platicarte un poco? ¿Cuáles son nuestros errores en relación a la entrada del kinder que debemos evitar, sobre todo concientizar y evitar como papás, ¿no? Por favor. Primero, lo que les decía en un principio, transmitir miedo o angustia. Si tú estás con muchísima angustia, tu hija no es la persona para recibirla. Entonces, un poco espejear o digamos, voltear el reflector y decir, a ver, ¿cómo estoy yo con este proceso? Número 2, la desorganización. Obviamente la entrada a la escuela cambia tiempos, cambia horarios, cambia necesidades, cambia rutinas. Entonces hay gente más organizada
¿no? Y gente Sin menos lugar a dudas. organizada, pero entre más me puedo organizar, sí, ya tener las cosas listas, si va a llevar un lonche el niño, pues bueno, planearlo Que con ya esté anticipación, si es que tienen, algunos kinders tienen incluso uniforme, bueno, que eso también esté listo. Si no sacas la ropa un día antes, si te cuesta Exactamente. mucho trabajo, si estás en esa etapa en donde te peleas Exacto. con tu hijo por qué se va a poner. Si el tráfico es terrible para la escuela, bueno, pues considerar eso, ¿no? Engrandecerlo. De alguna manera nos pasa con la entrada a la escuela y con los hermanitos, sentir que el niño ya es grande. Y entonces empiezas, no, ya tú puedes. No, ya, como ya vas a la escuela, tú ya. Y no, al revés, el niño es la misma persona el domingo antes de entrar a la escuela que el lunes en la tarde. Entonces tenemos que seguir con esta misma línea de respetar sus procesos y sus pasos. Ese es otro error importante. Yo siempre les digo en este punto que cuando nosotros los engrandecemos, y no es, y todavía no están grandes, nos van a recordar que son chiquitos. O sea, sí No nos lo los había van a pensado así, pero recordar. sin duda, con una Y regresión. dime una o con cosa, lo que sería sea. normal que tuvieran esta pequeña regresión en donde quisiera ser bebé, en Claro, donde quisiera hablar como bebé. que lo cargues, que... Suceden mucho más estas regresiones cuando nace un tienen un bebé. hermanito, o sea, suele suceder más, pero las regresiones que sí veo mucho cuando hay entradas a la escuela es sobre todo ansiedad de separación y mucho, pero temas como me acompañas a dormir o te quedas un ratito más, cosas que a lo mejor antes de la entrada a la escuela ya no pasaban, necesitan más. Digamos que necesitan compensar esas 3 horas que se fueron y tocar base y decir, ok, tú y yo estamos bien. Aunque me fui, tú y yo estamos bien. Necesitan reforzar el vínculo. Exacto. Otro error que cometemos es decir, ay, ¿qué voy a hacer sin ti? Ya se va mi bebé, yo voy a estar muy triste. Al final del día, tú puedes pensar eso, puedes realmente tener eso, pero no le corresponde a tu hijo o a tu hija irse a la escuela, además, tratando de acomodar qué va a hacer su mamá porque él ya se va. Claro, cuéntaselo a tu esposo. Sí, o a quien más confianza le tengas, o al acuerdo. espejo, o un poco, porque al final del día, tu hijo no tiene por qué cargar con yo voy a estar muy triste. Y si tú lloras, esta la oigo muchísimo, ¿no? Si yo te dejo llorando, yo me quedo triste todo el día. A los niños, regla de oro primaria, a los niños no les corresponde cargar con las emociones de los papás. De acuerdo. O sea, si tú vas a quedarte muy triste porque uno también, pues a lo mejor es tu hijo chico o a lo mejor también tus mañanas estaban estructuradas de cierta manera, se vale. Yo soy de validar las emociones en todo el espectro de la palabra, pero no le corresponde a tu hijo saber que además de que él no quiere ir a la escuela, además te quedas tú triste, porque entonces ¿qué sentido tiene que esté yendo a la escuela? Totalmente. Si él no quiere ir y tú te vas a quedar triste, ¿para qué va? Pero aparte es una adaptación con obstáculos. Correcto. Mentir es, ya ahorita vengo por ti, nada más entra a dejar tu mochila y ya aquí estoy. No es cierto. No. Entonces, desaparecer, que ya la habíamos platicado, y prolongar la despedida. Prolongar la despedida y tú con el ojo, con la lágrima y abrazando y el niño llorando y con la fila de coches atrás tocando el claxon. Digamos que no podemos irnos ni a este extremo ni a este extremo. Dejas a tu hijo como están dejando todos los demás, le das un beso, haces este ritual de amor, le dices el puenteo, te recojo y vamos a hacer esto. Y ya, y en el momento que te despides, te despides y le das la confianza al niño de saber y de entender que lo estás dejando en un lugar correcto. De acuerdo. ¿Ok? Esto es importantísimo. Me encantaron estas recomendaciones, creo que les van a servir muchísimo, súper concretas y muy, muy atinadas. Gracias. Bueno, ahora, ¿cómo trabajo con mi propia ansiedad por separación? Porque claro. aparte es súper común, ¿no? De pronto tenías un trabajo de tiempo completo con tu chiquito todas las mañanas y de pronto dejas a tu niño o a tu niña y ¿qué hago? Y quiero saber en todo momento cómo está, cómo trabajo con esa ansiedad mía. Primero, tiene mucho que ver con la elección de la escuela y que tú cubras todas tus necesidades de sentirte segura con el lugar que lo estás dejando. Entonces, en la entrevista que tú tengas como mamá, como papá, como familia, haz todas las preguntas que tú tengas que hacer. O sea, todas las preguntas, todas las dudas y demás, pregunta mucho y establece mucho si tienes alguna duda, con quién acudir, a quién puedes buscar y de qué forma, ¿no? Eso te va a ayudar a ti, por lo menos a decir, ok, cualquier cosa puedo acudir a esta persona. Mucho tiene que ver con una autoconciencia y una planeación importante. Si tus mañanas se dedicaban a ese hijo o hija que ya se fue a la escuela y ahora, pues de manera natural vas a tener de 9 a 12 o de 8 a 1 o lo que sea, pues un poco decir cómo se van a traducir estas mañanas. Y no importa la respuesta a este tema, no tienen que ser con 16 respuestas.
pero sí entender qué cambios va a implicar para mí y sobre todo cómo voy a manejar estos cambios. 1. 2, que también me parece muy importante, un poco platicarlo con la gente cercana, buscar esta red de apoyo. Nuestra sociedad se mueve mucho con este concepto de tribu, ¿no? Entonces, pues un poco rebotar esto con gente que está en el mismo canal que yo estoy, la verdad. Sí, de acuerdo. Y finalmente ese es el proceso natural, ¿no? Absolutamente. Ese es el proceso natural, conforme crecen, pues se van a llenar de actividades. Absolutamente. Y tenemos también que soltarlos. Y es lo que yo decía de no les corresponde a los niños llevar la mochila con las emociones de la mamá. No les corresponde a los 3 y no les corresponde a los 25 cuando queremos que estudien lo que nosotros no estudiamos. Exactamente, o que se casen con quien nosotros consideramos, pero no les corresponde cargar las emociones de los papás. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y esto es importante. Ahora, algo muy importante que ayuda mucho en este proceso, se llama, lo podemos llamar como vínculo indirecto o matchmaking. Es un tip que a mí también me gusta mucho para la entrada a la escuela. Con las maestras. Si tú puedes de alguna manera visitar la escuela antes de que tu hijo vaya. Hay algunas escuelas que así es, porque el niño va a dejar el material. De alguna manera, si tú llegas y empujas a tu hijo a que vaya a saludar a una completa extraña que en su vida ha visto y que además le va a representar quedarse ahí y irse de su mamá, muy probablemente no funcione como estamos esperando. Claro. Entonces, si tú llegas a la escuela y tú tienes como adulto una conversación con la maestra, tomando obviamente en cuenta a tu hijo, no es que lo vas a ignorar, pero no lo empujas a que él establezca este vínculo, de alguna manera el niño interpreta como, ok, esto es un amigo, esto es una persona con la que mi mamá está hablando, con la que mi mamá se siente cómoda, le estoy viendo cómoda, está sonriendo. Está en confianza, entonces este es un lugar seguro. Entonces, este concepto de matchmaking o de vínculo indirecto me gusta muchísimo porque les da a los niños la seguridad de si mi mamá, si mi papá consideran que este es un espacio correcto, entonces estoy bien. Claro, y hay escuelas en donde los niños pueden conocer a la maestra antes, tal como dices, y muchas veces digo, y debería de ser el rol del adulto crear este vínculo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero muchas veces la maestra le dice, me dijeron que te gustan los coches, a mí también me encantan los coches, y entonces ese vínculo empieza a surgir de manera más natural, correcto, ¿no? Correcto. Pero a veces no hay la oportunidad de que se conozcan. Sí, si la hubiera sería maravilloso. Entiendo que a veces va a depender mucho de la escuela o de otros factores, claro, ¿no? Pero si lo hay, es muy, muy buena opción. ¿Tú recomendarías esta adaptación que muchas escuelas ya la tienen gradual, en donde los primeros días no van todo el tiempo, o sea, a lo mejor irán 1 hora y media o 2 horas, y poco a poco pues van el horario completo de la escuela, pero ¿les suele ayudar a los chiquitos? Les suele ayudar mucho a los chicos y de hecho por eso se empezaron a implementar estas cosas. Yo creo que tenemos que confiar en la capacidad de adaptación de los niños. Sin embargo, el hacerlo escalonado y que el tiempo no se les haga eterno, sobre todo la primera semana, ayuda mucho a que tengan menos resistencia. Porque si el tiempo se les hace muy, muy, muy largo, entonces de alguna manera les genera más resistencia. Entonces yo sí soy de la idea de que si la escuela lo plantea, me parece maravilloso, ¿no? Sí, es como una probadita y ves que, ves que sí regreso, hoy vienes hora y media. Ves que sí estuvo bien, ¿no? Y poco a poco hasta lograrlo de tiempo, o sea, el tiempo completo de la escuela. Y de hecho sucede que cuando lo hacen así, por ejemplo, me han pasado casos que el niño dice, ¿por qué yo no me quedé? Yo, sí. ¿Por qué no comí lunch con todos? Así eran mis hijos. No, mañana me quiero quedar a después del lunch, ok. Entonces solitos, como se les dio esta oportunidad, solitos lo van manejando. Ahora, hay escuelas que no lo tienen, que no lo permitan, y son a lo mejor, justo, regresando a tu primer pregunta, de las cosas que uno tiene que revisar en la escuela. Si para ti es importante saber si esto es una posibilidad o si te van a decir... Claro, quiero meterlo también a una escuelita, ¿no? Porque hay escuelitas y hay escuelas grandes, ¿no? Que a lo mejor son más estructuradas. Digo, igual en todas siempre son flexibles tratándose de niños lo más posible. Sí. Pero de pronto y sí, en algunas escuelas te dan la oportunidad de hacerlo si no es un programa que tienen implementado. Correcto. Y la verdad es que la mayoría de las escuelas lo manejan ya así, porque se han dado cuenta del valor que tiene no echarles una cubetada, sino ir midiendo, ¿no? Luego la misma escuela te sorprende, porque al tercer día te dicen, ya mañana deja el horario completo. Y tú dices, bueno, yo estaba lista para ir por ahí a las 2. Sí, exacto. Sí. Yo ya me organicé para... No. Entonces, pues un poco confiar. Confiar es en la capacidad de adaptación del niño, en la capacidad de la escuela de contener, porque no es el primero ni el único que le cueste un poquito más de trabajo. Confiar y soltar. Exactamente. ¿No? Y lidiar con mis propias emociones como mamá. Eso lo tendremos que hacer siempre. Sí. Dalia, por último,
¿te gustaría transmitirles algún mensaje a todas las mamás que próximamente van a dejar a sus chiquitos en la escuela? Me encantaría como un poco resumir todo lo que hemos platicado hoy, que tiene que ver con entender esto como un proceso amplio, que puede manifestarse, que toma tiempo, que puede tener diferentes manifestaciones, pero sobre todo que confíen en todo el vínculo sólido que hicieron, que alimenten esta relación en el tiempo que están con sus hijos, como para que se vayan con el vaso lleno todos los días a la escuela, pero sin duda que den los tiempos y las pausas necesarias para que este proceso tenga su curva y en el transitar de las semanas se maneje correctamente. Dejémoslo lograrlo, ¿no? Exacto, confiemos en la capacidad de que los lo niños. puedan lograr. Absolutamente. Dalia, como siempre, eres la mejor para Ay, esto. gracias, De verdad, encantada, muchísimas de veras. gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre Feliz, platicar de veras. contigo. Nos enseñas muchísimo. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ti, Dalia, por la invitación. Muchas gracias a todos por escuchar. Cualquier duda, pregunta ¿En al dónde respecto, te pueden contactar? Cuéntanos. me pueden contactar a través de Instagram, que tengo estoy pendiente ahí de los mensajes y por favor cualquier cosa que yo pueda apoyar. La idea es que ustedes entiendan que y los procesos de los niños no los viven igual que los adultos, ¿no? Claro. No es la idea que yo quiero dejar. Los niños tienen sus tiempos, sus necesidades, su nivel de madurez esperado por la edad. Por lo tanto, yo no puedo pretender que mi hijo ni viva ni interprete las cosas como yo. Entonces, bueno, cualquier cosa en este tenor, pues espero haberlo transmitido. Te agradezco muchísimo la invitación. Feliz. Vamos a poner tus redes sociales para Muchas que gracias. todos puedan tenerlas. Y bueno, pues sin más, les deseamos un feliz inicio de clases.